Para mí es un gozo estar con ustedes esta mañana y ver a tantos de ustedes que están realmente interesados en lo que es la enseñanza dentro de la iglesia local, en distintos ambientes, ya sea desde el púlpito, ya sea con los jóvenes, con los niños. No hay duda de que la enseñanza tiene un lugar fundamental en la iglesia. Y particularmente lo vemos en la predicación, ¿no? La predicación ocupa un lugar fundamental, un lugar central en el ministerio pastoral. Es un mandato, es un mandato divino para toda época que tiene como fin apacentar la grey de Dios que está entre nosotros. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4? 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pablo escribe a Timoteo y le dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco a que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. Es fundamental la enseñanza, es fundamental la predicación. Es vital para la iglesia, para el desarrollo del crecimiento. Es de suma importancia para Dios, porque después de todo, Dios dice acá, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Él es nuestra audiencia final. La predicación es el medio por el cual Dios perfecciona a los santos para la obra del ministerio. En Efesios capítulo 4, versículo 12, después de que Pablo establece y dice que el Espíritu constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice cuál es el fin, cuál es el objetivo, cuál es la meta, versículo 12 de Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el medio, esa es la manera, ese es el instrumento que Dios utiliza. Por esta razón, Dios demanda que la palabra de Dios se use correctamente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la traza con precisión, que la usa con denuedo, con poder, con convicción. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en esto, o deberíamos estarlo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo luce esto en la práctica? ¿Cómo luce esto en la práctica? ¿Cómo predicamos con eficacia? ¿Cómo enseñamos con eficacia? Bueno, para algunos esto significa que Cristo siempre debe estar presente en cada sermón. No importa cuál sea el pasaje, si el predicador, si el que está enseñando no recurre a Cristo, el sermón, dicen algunos, carece de poder, está vacío, carece de todo sentido. Su hermenéutica es, en esencia, un fracaso. ¿Por qué? Porque no está interpretando el texto a la luz de Cristo Jesús. Esta postura, de la cual seguramente me han escuchado ya hablar al respecto, esta postura se conoce como el cristocentrismo. El cristocentrismo, y en los últimos años ha tenido un gran auge, particularmente dentro del mundo hispanohablante. El cristocentrismo, recurrir a Cristo en cada predicación. Y tal vez las palabras de Charles Haddon Spurgeon, considerado por muchos hasta el día de hoy el príncipe de los predicadores, refleja muy bien la esencia del cristocentrismo, de esta postura. Él dijo lo siguiente, escuchen, estas son las palabras de Spurgeon. Él dijo: un sermón sin Cristo es algo espantoso. Un sermón sin Cristo es algo horrible. Es un pozo vacío, una nube sin lluvia, un árbol 2 veces muerto y desarraigado. Es abominable dar a los hombres piedras en vez de panes. Es abominable dar a los hombres escorpiones en lugar de huevos. Y aún así, dice Spurgeon, esto es justamente lo que hacen aquellos que no predican a Cristo.
una hogaza de pan sin harina, ¿cómo puede alimentar el alma? Los hombres mueren y perecen porque Cristo no está presente ahí. Fin de la cita. Noten que para Spurgeon, Cristo debía ser parte de cada sermón, invariablemente del pasaje que se esté predicando. De hecho, años después, Spurgeon llegó a afirmar que si él encontraba un pasaje que no tenía un camino a Cristo, él mismo haría uno. Estas son sus palabras. Spurgeon dijo: pasaré por encima de todo obstáculo, pero yo llegaré a mi maestro. Porque un sermón no puede ser bueno a menos, escuchen, que haya un sabor de Cristo en él. Fin de la cita. No puede ser bueno a menos que haya un sabor de Cristo en él. Lo que quiero indagar con ustedes esta mañana es si es cierto esto. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y esta mañana me gustaría entonces evaluar la centralidad de Cristo en la predicación. ¿Es necesario, y esa es la pregunta que vamos a contestar, ¿es necesario poner siempre a Cristo en el centro del texto para predicar de manera eficaz? ¿Siempre tiene que estar ahí en el centro? Y para evaluar esta postura y determinar cómo debemos predicar, cómo debemos enseñar a otros, vamos a estudiar un pasaje. Y el pasaje es 1 Corintios capítulo 2. Y particularmente vamos a estar en este pasaje porque este es uno de los versículos, de los textos más utilizados para defender la postura del cristocentrismo. 1 Corintios capítulo 2. Pablo escribe y dice en el versículo 1 de 1 Corintios 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, dice, con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve, dice Pablo, entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder y demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos. Querido Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos venir a ti y separar un día entero para prepararnos mejor. Podríamos estar haciendo mil y un cosas, pero hoy los que estamos aquí decidimos venir para escuchar tu voz por medio de la predicación fiel de tu palabra, para regocijarnos, para alabar juntos, para aprender. Padre, te ruego que utilices tu palabra para tratar con nosotros, porque no hay otro instrumento que pueda penetrar lo más profundo de nuestro corazón. Las opiniones del hombre no pueden llegar ahí. Solo tu palabra, oh Dios, es capaz de discernir los pensamientos y darnos vida. Así que Dios, venimos delante de ti pidiéndote que nos asistas, que hagas tu obra interna en nosotros y que tu palabra sea exaltada para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hay tres elementos que quiero que consideremos esta mañana de lo que hacen una predicación efectiva. Y el primer elemento de una predicación efectiva es que descansa en un mensaje concreto. El mensaje es el primer punto si están tomando notas. Lo que hace una predicación efectiva es que descansa en un mensaje concreto, específico.
Pablo comienza el pasaje de 1 Corintios 2 con las siguientes palabras. Noten en sus Biblias de nuevo, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, para entender lo que Pablo está diciendo, las palabras de Pablo, es necesario que nosotros nos familiaricemos con la cultura de Corinto, con la cultura de aquella ciudad. En aquella época, cuando Pablo redacta esta carta, había una escuela muy popular de pensamiento que ponía el método por encima del mensaje. El estilo para esta escuela de pensamiento era más importante que la sustancia misma de la enseñanza. Y a los promotores de esta escuela se los conocía como los sofistas. Sofistas. ¿Los sofistas qué eran? Eran intelectuales. Intelectuales itinerantes que iban de una ciudad a otra enseñando retórica. ¿A cambio de qué? A cambio de una cuota. A cambio de dinero. Viajaban entonces de ciudad a ciudad, tratando de sorprender a las personas con su discurso, con su elocuencia, con sus palabras. Y para ellos nada era más importante que la capacidad de poder hablar de una manera que convenciera a los demás. Para ellos la elocuencia era sinónimo de inteligencia, de élite. Los que hablaban inteligentemente, con palabras persuasivas de sabiduría, eran la élite en aquel entonces. Estos eran los sofistas. Ahora, ¿qué había pasado? En la época de Pablo, trágicamente, algunos de los hermanos en la iglesia en Corinto habían caído en la mano de estos hombres, de estos maestros. Y no solo habían caído cautivos en las manos de estos maestros, sino que además se sentían atraídos a esta escuela. Su manera de pensar. Y eso lo podemos ver en el texto, porque en el capítulo anterior, noten que el capítulo 2 está conectado con el 1, Pablo comienza con un así que, por lo tanto, está conectado con lo que Pablo viene diciendo antes. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice antes? Pablo dice que dentro de la iglesia en Corintio habían algunos hombres que se identificaban más con la habilidad de Pablo de hablar, otros con la habilidad que tenía Apolos y otros con Cefas. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 12, noten. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. Y noten que incluso habían algunos que se identificaban ¿con quién? Con Cristo, para tratar de ganarle a cualquier otro. Cristo era el orador favorito de ellos. O sea, esto había infiltrado las filas de la iglesia. Y ante la división que esto causaba, como lo podemos ver en estos versículos que ahora vamos a leer, Pablo señala que Dios intencionalmente escogió un mensaje que destruye cualquier razón para el orgullo, que destruye cualquier razón para jactarse en la sabiduría humana. Y ese es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la cruz. Es el mensaje del Evangelio. Dios se glorifica de manera especial en la palabra de la cruz. No en la verbosidad, en la elocuencia, en la inteligencia, la élite de cómo hablamos o cómo comunicamos el mensaje, de la metodología que usamos, sino en el mensaje, dice Pablo. Noten en sus Biblias, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Esa era la cuestión en la iglesia en Corinto, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, eran creyentes, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, hay divisiones. ¿Y cuál era la contienda? La escuela sofista había ingresado y algunos decían, no, a mí me gusta como Pablo habla, otros Apolos, otros Cefas y otros Cristo.
Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo?, pregunta Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, a los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabidurías de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Noten dónde está yendo Pablo. Esto nos prepara para entender el mensaje del capítulo 2. ¿Por qué? Versículo 18. Acá está la razón. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahí reside el poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el sofista? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación, no por la elocuencia del mensaje. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados. Así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 26. Entonces, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, ahí está. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui como esta escuela enseña. No fui como los sofistas, no fui buscando elocuencia, élite, inteligencia de palabras, de sabiduría, no fui con eso, dice Pablo. Cuando el apóstol fue a predicar a Corinto por primera vez, como lo tenemos descrito en Hechos capítulo 18, él lo hizo de una forma que complementaba la meta del mensaje. ¿Y cuál es la meta del mensaje de la cruz? La gloria de Dios. Y él no quería obstruir el paso a eso. Él sabía cuál era la meta, que Dios sea glorificado, que si uno se gloríe en el Señor. Él no acudió a los corintios tratando de hacer que su discurso superara al de los otros oradores de la época. Su aspiración no era sobresalir. Porque de lo contrario, él hubiese tenido motivo para enorgullecerse. Y si él sobresalía por su elocuencia, entonces la gloria sería ¿de quién? De él y no de Dios. Pablo se propuso a no aspirar sobresalir con su elocuencia. No quería copiar a los sofistas. Y esto es muy claro en el original. Ahí cuando estudiamos la palabra excelencia que aparece en el versículo 1, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esta palabra se refiere, excelencia, a palabras elevadas, a palabras preeminentes. Antiguamente esta palabra se utilizaba para describir a algo que colgaba por encima de lo demás, que era más alto que lo demás. De hecho, esta palabra solo aparece en el Nuevo Testamento 2 veces. Aparece acá y en 1 de Timoteo 2. Noten, acompáñame ahí. 1 de Timoteo 2. Esta es una manera en que nosotros sabemos lo que una palabra quiere decir buscando relatos paralelos donde se usa esta palabra. Y este es el único otro lugar donde aparece la palabra excelencia. Y noten lo que dice acá, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo, dice Pablo, a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en ¿qué? En eminencia, misma palabra. Todos los que están en lo más alto, los que se destacan, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, ahí en 1 Timoteo capítulo 2, Pablo está describiendo a aquellos que pertenecen a una posición alta. Y la idea, si volvemos a 1 Corintios, es que justamente Pablo no quiso resaltar con su discurso cuando fue a Corinto. Ese no fue su objetivo. No quería sobresalir. El pastor escocés James Denney comprendía muy bien este elemento fundamental de la predicación con poder, con eficacia. Y para recordar esto, este pastor tenía las siguientes palabras enmarcadas y colgadas en lo más alto de su iglesia. Escuchen las palabras de este pastor. Él decía, cuando uno iba a su iglesia, nadie puede dar testimonio de Cristo y de sí mismo al mismo tiempo. Nadie puede dar testimonio de Cristo y de sí mismo al mismo tiempo. Ningún hombre puede dar la impresión de que él mismo es inteligente y que Cristo es poderoso para salvar. No se pueden hacer las dos cosas. Y de igual forma, de igual manera, Pablo se negaba a autopromoverse. No quería apoyarse en sus esquemas inteligentes, en su astucia, en sus palabras. No quería sobresalir con su elocuencia, con su sabiduría, como dice en el versículo 1. Su estilo de hablar no era el foco de atención. Toda su predicación giraba en torno al mensaje que él había recibido de parte de Dios. Ese era el foco. Predica la palabra. Ahora, esto de ningún modo significa que la predicación de Pablo era superficial. Esto de ningún modo significa que la predicación de Pablo era liviana. No, nosotros sabemos que Pedro señala en 2 de Pedro capítulo 3, que hay algunas cosas que son difíciles de entender, hablando acerca de las palabras, de la enseñanza, de la predicación de Pablo, las cuales, dice Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, tampoco indica que Pablo evitaba prepararse cuidadosamente para predicar la Biblia. Él mismo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, alguien que labra, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, correctamente la palabra de verdad. Incluso hasta el final de su vida, ¿se acuerdan en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13? Él le pide a Timoteo que le traigan ¿qué? Los pergaminos, los libros, porque él quería seguir preparándose. Él sabía la demanda, lo que demanda la predicación, la enseñanza de la Biblia. Demanda todo de nosotros. El más arduo labor no es para el perezoso la enseñanza. O sea, lo que esto quiere decir, si volvemos de nuevo a 1 Corintios 2:1, que él fue a anunciar el testimonio de Dios, es que el apóstol declaraba el mensaje de Dios en conformidad con la meta del mensaje. La meta es la gloria de Dios. Es la exaltación de Dios. Esa es la meta final de la predicación expositiva, de la enseñanza. Por tanto, Pablo rehuía a toda costa promover cualquier otra cosa que no sea esa. Él quería que Dios fuese exaltado, no él. Y ni siquiera él mismo quería interponerse entre el mensaje de Dios y su meta. De hecho, unos años más tarde, en 2 Corintios, capítulo 4, 2 Corintios, capítulo 4, noten lo que Pablo les vuelve a decir. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo.
sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Hermanos, ¿saben cuál es la amenaza más grande de la iglesia hoy en día? El púlpito. El púlpito. Los predicadores, esa es la amenaza más grande. ¿Por qué? Porque muchos suben al púlpito con el objetivo de tener un club de seguidores. Con el objetivo de querer sobresalir de alguna manera, de tener el cuello más alto que los que están al lado. Y no dejan que el mensaje sea el centro de su predicación. Ellos quieren ser el centro, ellos quieren las luces. Y hoy, lamentablemente, la iglesia está llena de hombres como estos que todo lo que quieren y todo lo que buscan es un admirador más. Es un like más. Eso es lo que buscan, eso es lo que quieren. No era así con Pablo. Pablo se consideraba como un embajador, no como un encantador. Él no fue a Corinto para asombrar, sino para anunciar, dice el texto. Fue para anunciar el texto, para anunciar la palabra, anunciar el testimonio de Dios, dice el versículo. Esa palabra anunciar originalmente se utilizaba para hablar de un informe oficial, para hablar de un informe autoritativo. Esto significa que el predicador está llamado únicamente a manifestar la verdad de Dios sin adulterarla, a entregar el informe, a dar el informe sin retocarlo, sin editarlo, sin quitarle ni sumarle, a entregarlo, eso es todo. Esa es la tarea. Si vuelven ahí en 2 Corintios capítulo 4, es el contexto. Versículo 1, Pablo les recuerda, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, 2 Corintios 4:2, antes bien, dice, renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No la adulteraba. Simplemente la manifestaba, la entregaba. Hermanos, nosotros somos heraldos de un mensaje que no es nuestro. No se origina en nosotros, se origina en Dios. Entonces, cualquier otro enfoque que tengamos en la enseñanza, por más noble que sea, prostituye el púlpito, debilita la predicación. El sermón pierde eficacia. Nosotros estamos llamados a proclamar el mensaje de Dios y nada más que eso, porque no hay poder verdadero en nuestras palabras, no importa cuán elocuentes sean. No hay poder. Solo hay poder en la palabra de Dios. Predicamos el Evangelio y nada más que el Evangelio para que, dice Pablo en 1 Corintios 1:17, no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, después de haber establecido que el mensaje es más importante que el método, que el mensaje es más importante que la metodología, Pablo va a pasar ahora a definir la manera. Ese es el segundo punto. Ese es el segundo elemento en el que me quiero concentrar para ahondar y definir lo que hace una predicación efectiva, eficaz. Vimos que debe estar centrada en el mensaje de Dios. Y en segundo lugar, Pablo va a definir la manera. La manera. Noten cómo Pablo continúa diciendo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor. Noten que este punto
está intrínsecamente relacionado con el punto anterior. Pablo comienza con un pues. Sigue la discusión, sigue el argumento. O sea, el apóstol no trató de sobresalir, ni tampoco con sus palabras, ni con su elocuencia, ni con su estilo, porque ya de antemano, Pablo dice, había resuelto hacer una sola cosa. Y lo encontramos ahí, versículo 2. Pues me propuse, había resuelto no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo. Él había resuelto predicar a Cristo. Eso era lo que quería hacer. Ahora, claramente esto no significa que lo único que Pablo enseñó fue acerca de Jesús y la cruz. Claramente. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Hechos capítulo 18, versículo 11, se nos dice que Pablo estuvo en Corinto por 1 año y medio explicando la palabra de Dios. Y si su ministerio en esta ciudad fue similar al ministerio que él tuvo en la ciudad de Éfeso, entonces él hizo más que solamente predicar a Jesús y la cruz. ¿Se acuerdan lo que Pablo les dijo a los ancianos en Éfeso en Hechos capítulo 20? Si no se acuerdan, acompáñenme. Hechos capítulo 20, versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque, escuchen, no he rehuido anunciaros que todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Esa era la manera en la que Pablo enseñaba. Predicando todo el consejo de Dios. Por tanto, la afirmación de Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, no es una declaración exhaustiva. Cuando él dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, eso no es exhaustivo. De lo contrario, nosotros tendríamos graves problemas con el énfasis que Pablo luego le da a la resurrección en la misma epístola. ¿Se acuerdan en el capítulo 15? O sea, Pablo no era que todos los pasajes que él abría hablaba de Cristo y la cruz y nada más. No es una declaración exhaustiva. Y los defensores del cristocentrismo, la postura de la cual hablé al principio, admiten esto. Están de acuerdo con esto. Sin embargo, en la práctica sugieren otra cosa. En teoría dicen, sí, Pablo habló de más cosas. Pero en la práctica sugieren otra. Y tomando como base este pasaje, y por eso es que estoy predicando este pasaje, y otros pasajes similares, como por ejemplo 2 Corintios 4:5, que lo acabamos de leer, Colosenses capítulo 1, versículo 28, en donde Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A la luz de Colosenses 1:28, 2 Corintios 4:5, 1 Corintios 2:2, los defensores de esta postura afirman que el predicador debe leer cada texto de la palabra de Dios a la luz de Jesucristo. De no ser así, ¿saben lo que pasa? Ellos argumentan que la predicación es subcristiana. Y acá voy a citar a uno de ellos, David King. Él dice, en la práctica, escuchen estas palabras, en la práctica, el predicador puede exaltar a Dios, puede desafiar la fe, puede animar a otros a una vida santa. Escuchen esto, pero si el sermón no hace ninguna conexión explícita a Cristo y a su evangelio, solo sirve para la sinagoga. Es un mensaje propio de una mezquita, dice él. Ahora, esta acusación es muy seria. Decir que cualquier sermón que no haga una línea directa, no importa el pasaje donde estemos, con Cristo y su evangelio, es un sermón que sirve para una mezquita, o que es subcristiano, o tan solo para una sinagoga, es muy, pero muy serio, es una acusación grave.
Decir que un sermón es deficiente o peor aún, que es un fracaso porque el predicador no interpretó el pasaje a la luz de Jesús, es una denuncia injustificada. Leer a Cristo en cada texto de la palabra de Dios es incorrecto, por varias razones. Por varias razones. Pero a mi criterio creo que no existe mejor razón para rechazar esta postura que analizar la hermenéutica de Cristo. Nuestro Señor nunca leyó el Antiguo Testamento de esta manera. Nunca. Por supuesto, hubo ocasiones en donde Él reconoció que habían pasajes del Antiguo Testamento que anunciaban su venida. Lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 39. Estos pasajes dan testimonio de mí, dice Él. Lo vemos en Lucas 24, 44, cuando él camino a Emaús, ¿se acuerdan? Se encuentra con Cleofas y el otro discípulo y abre las escrituras y les explica, comenzando desde Moisés y yendo por los profetas y por los escritos, todas las cosas que se referían a él. Claramente, hay pasajes en el Antiguo Testamento que anunciaban su venida. Sin embargo, los profetas no hablaron exclusivamente acerca de Cristo, hablaron de muchas cosas. Y Jesús entendía esto. Porque Jesús varias veces en su ministerio utilizó el Antiguo Testamento para abordar muchos temas, como por ejemplo, Jesús habló acerca del matrimonio en Mateo 19. Y acompáñenme a Mateo 19 ya que estamos. Mateo 19, versículo 1. Aconteció que, versículo 1, cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado de Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole. ¿Y qué le decían? ¿Es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, no te está hablando acerca de Dios, pero dijo por boca de quién, por boca de Moisés, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, Génesis 2:24. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Porque en el matrimonio se revela mi amor por la iglesia local. No, no dice eso. No, y después Jesús continúa. Utiliza el Antiguo Testamento, pero no se lee él a sí mismo en el Antiguo Testamento. Habla acerca de esto. Habla acerca del adulterio más adelante, en el versículo 9. Habla acerca del divorcio en los versículos 7 al 8. Y él no está reinterpretando el Antiguo Testamento, releyéndose a sí mismo en estos pasajes. Y si Cristo entonces, que es el intérprete por excelencia, no hizo esto cuando estaba tratando con la Biblia, ¿por qué nosotros vamos a hacerlo hoy? ¿Por qué nosotros debemos sentirnos obligados a tirar una línea directa desde cualquier pasaje que estemos enseñando a Cristo? Hace poco estuve, digo hace poco para no decir que fue hace unos meses, pero no voy a hablar meses concretos para que no sepan dónde fui. Estuve en un seminario y me tocó, era uno de los predicadores, habían 4. Y el presidente del seminario le tocó hablar de la centralidad de Cristo en el ministerio. Este seminario es reconocido, me habían dicho, por los idiomas originales, entonces se pueden imaginar cómo estaba yo, contentísimo. Y abre el presidente y dice, vamos a hablar acerca de la centralidad de Cristo en el ministerio. Vamos a utilizar Salmo 51. Sí, la misma cara que me están haciendo ustedes es la que yo hice en aquel momento. ¿Se acuerdan Salmo 51? No, esta es la oración de arrepentimiento de David por su pecado con Betsabé. Les recuerdo el título, la importancia, la centralidad de Cristo en el ministerio. Y este hombre predica el pasaje.
y va a los primeros 6 versículos sin mencionar a Cristo, porque Cristo no está. Hasta que llega al versículo 7, y esto es lo que hace. Purifícame con hisopo, dice David. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahí está, dice él. El hisopo. La palabra hisopo es la misma palabra que se utiliza en Éxodo. Cuando se acuerdan, tenían que utilizar hisopo para poner la sangre rociada en el tintente de la puerta, y el ángel de Jehová iba a pasar y no iban a haber muerte. De la misma manera, Cristo es nuestro hisopo que nos limpia. Y toda la gente, ¡wow! Y yo por dentro, ¡wow! Pero era otro ¡wow! Salmo 51 y la palabra hisopo no tiene ninguna relación con Cristo. Y es injustificado tener que sentirse obligado como predicador de buscar en cada pasaje donde estoy y trazar una línea a Cristo. Termino torciendo las Escrituras. Por más noble que sea la causa, ¿quién no quiere predicar a Cristo? Amo hablar de Cristo. Pero no hago bien si tuerzo las Escrituras. Soy similar a los inductos de 2 de Pedro capítulo 3. Ahora bien, esto no resuelve del todo el problema. Porque la pregunta sigue abierta, y esta es la pregunta. Si volvemos a 1 de Corintios capítulo 2. ¿Qué quiso decir Pablo entonces cuando dijo eso? Sabemos lo que no quiso decir. No significaba que él solo predicaba a Cristo y la cruz. Pero ¿qué es lo que quiso decir? Bueno, en el contexto, y por eso me tomé el atrevimiento de leer tantos versículos, en el contexto, cuando vemos a la luz del capítulo 1, Pablo está hablando de la división que había en la iglesia a causa del orgullo. Del orgullo. Lo vemos en el versículo 10, en el versículo 11 y en el versículo 13 de 1 Corintios 1. Los cristianos en Corinto se sentían atraídos por la manera de pensar de estos hombres, de los sofistas, y estaban ellos poniendo más énfasis en el método que en el mensaje. Por consiguiente, Pablo aquí los confronta y les muestra que el mensaje que les había predicado mientras estuvo con ellos demanda precisamente lo contrario. La meta de la predicación no es la gloria personal. La meta de la predicación es la gloria de Dios. Por esta razón, inmediatamente después, el apóstol, después de que él dice, el que se gloría, gloríese en el Señor, fin del capítulo 1, inmediatamente después el apóstol describe cuál es la manera correcta de predicar la palabra de Dios para el que entiende el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es la manera correcta? Versículo 3. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Noten, Pablo predicaba y cuando él predicaba, él estaba dolorosamente consciente de su propia debilidad. Él no se apoyaba en su inteligencia, no se apoyaba en la escuela a la cual él había acudido. Recuerden con quién había estudiado él. No, él tenía, dice el texto, un profundo sentimiento de incapacidad para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Era con temor, era con temblor que subía al púlpito. Era con debilidad que abría la palabra de Dios. Esto era distinto a lo que hacían los sofistas. Uno de los rasgos distintivos de los sofistas era la confianza que ellos tenían en sí mismos. Para ellos, la autoconfianza era esencial. Como el mismo mensaje de hoy, cree en ti mismo y te irá bien. Bueno, para ellos la autoconfianza era esencial. Podrás hacerlo, todo lo que tú quieres hacer lo podrás hacer, es mentira. De hecho, hay un escritor antiguo que describió la actitud de los sofistas y él dice así. Hablando de los sofistas, dice, un sofista aparecía ante su audiencia como alguien que estaba entrenado para ganar la gloria para sí mismo y estaba seguro que no podía fallar.
Imagínense la confianza que tenían estos hombres cada vez que abrían la boca. No podía fallar. Estaba seguro que cuando terminaba su discurso la gente lo aplaudiría. Noten el contraste con Pablo. Pablo, por el otro lado, se sentía incapacitado para la predicación de la palabra. Lo dice acá en el versículo 3. Noten más adelante, en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, pregunta Pablo, ¿quién es suficiente? Y la respuesta es nadie. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, escuchen, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Segundo de Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nuestra competencia proviene de Dios. ¿Quién es apto para estas cosas? Pablo se sentía incapacitado. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿acaso esta es nuestra actitud también? ¿Es acaso esta nuestra actitud cuando enseñamos a otras personas? De sentirnos incapacitados. Con temor, con temblor. Escuchen, para predicar con poder, para predicar con eficacia, no basta con leer a Cristo en un pasaje. Esta no es la manera de hacer un sermón más cristiano. No es la manera de hacer un sermón más poderoso. Muy por el contrario, puede menguar la gloria de Cristo. Decir que el hisopo tiene relación con Cristo mengua su gloria, no la exalta, porque Cristo no está ahí. Y muchos hoy, en su afán de querer predicar a Cristo desde cualquier pasaje de la Biblia, se apresuran por hacer conexiones donde no las hay. No las hay. Y esto de forma inadvertida no solo produce una visión inferior de la palabra de Dios porque crea un canon dentro del canon, sino que además termina, ¿saben qué? Resaltando la creatividad del expositor. Y esto es precisamente lo que buscaban los sofistas. Que todos lo aplaudan por su creatividad, por su ingenio. Ellos trataban de sorprender a las personas con sus discursos, con su elocuencia. Como heraldos que somos nosotros, debemos recordar que nuestra tarea consiste en manifestar la verdad de Dios sin adulterarla jamás. Recordemos que el poder de la predicación no se encuentra en la inteligencia, no se encuentra en adornos de elocuencia, no se encuentra en la sabiduría humana, ni en las menciones que yo pueda hacer presionadas de Cristo en el texto, sino que la predicación eficaz está en la fiel proclamación de la palabra de Dios. Eso es predicar con poder. Dejar que el texto hable en sus propios términos y no tratando de imponer mi propio significado por más noble que sea la causa. Y esto aplica para todos, ¿eh? Esto aplica para el predicador, el domingo por la mañana, como aplica también para
aquella señorita que está involucrada en el ministerio de los niños. Y sí que está enseñando del Antiguo Testamento. Y le toca justo la historia de Rahab. ¿Y cómo conectamos esto? Y el cordel rojo, tal vez ahí encontramos la cruz. Oh, yo lo he escuchado, ¿eh? Guarda con menguar la gloria de Cristo. Dejen que el texto hable en sus propios términos. Suban al púlpito, suban al atril, abran la palabra con debilidad, pídanle al Señor que les muestre y sean fieles en predicar el sentido original del texto. Ahí reside el poder. Esa es la manera. Y este compromiso que Pablo tenía con la fiel proclamación de la palabra de Dios inevitablemente nos conduce a nosotros al tercer y último elemento del pasaje. Y esa es la motivación. Vimos el mensaje. Pablo estaba centrado en un mensaje. Era el testimonio de Dios, todo el consejo de Dios. La manera, con debilidad, con temor y temblor, no significaba tratar de hacer una línea a Cristo en todo pasaje. Y la motivación. La motivación. Note cómo Pablo concluye, versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Escuchen, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Vieron eso? Al final del pasaje nosotros encontramos el motivo por el cual Pablo predicaba de esta manera. Pero antes de explicar el motivo, que está en el versículo 5, Pablo vuelve en el versículo 4 básicamente a decirnos lo que ya dijo en el versículo 3. El versículo 4 es una reformulación del versículo 3. En esencia dicen lo mismo. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder, con la demostración del Espíritu y de poder. Noten que el apóstol estaba comprometido a que el poder de la predicación no descansara en él en lo absoluto, ni en su contenido ni en su forma. Y otra vez, vuelvo a reiterar, esto de ninguna manera significa que la predicación de Pablo era superficial. La predicación de Pablo no era liviana. La predicación de Pablo tenía contenido, tenía mucho contenido, y era profundamente sustanciosa, como acabamos de ver hace unos instantes con lo que dice Pedro. Pero a diferencia de los sofistas, él no utilizaba el contenido para ganar seguidores. Y de igual forma sería un error decir que la predicación de Pablo no tenía forma. Después de todo, habían algunos en la iglesia de Corinto que se identificaban más con el estilo de Pablo que con el de otros. Entonces tenía cierta forma su predicación. El punto es aquí, en los versículos 4 y 5, particularmente en el 4, el punto es que Pablo evitaba deliberadamente aquello que ahora tenía fascinados a otros cristianos en la iglesia en Corinto. Él evitaba a toda costa persuadir a través de la sabiduría humana. Y él entendía que el factor que impulsa la predicación no es nuestra propia persuasión humana. Él entendía eso. El poder no reposa en el brillo de nuestros argumentos. El poder no reposa en la estructura de nuestro mensaje. No descansa el poder de Dios en nuestra entrega, en cuanto gritemos, en cuanto transpiremos, ni en la manera en que nosotros hacemos conexiones explícitas con Cristo. La demostración, dice Pablo, la demostración convincente de poder viene únicamente por medio del Espíritu, versículo 4. Por medio del Espíritu. Si nuestra confianza está en cualquier cosa menos en el Espíritu, nunca conoceremos su poder en nuestra predicación. Incluso aquellos de nosotros que estamos consagrados a la predicación expositiva, bíblica, podemos nosotros acabar dependiendo de otras maneras de anunciar el Evangelio que no son bíblicas, apoyándonos
en ciertas estrategias. Y nos podemos a veces sentir tentados a poner nuestra confianza en nuestras propias habilidades persuasivas de exposición. ¿Cómo te fue hoy? No sabes, el 50% de las personas estaban llorando. Terminamos muchas veces midiendo el éxito de la predicación por la respuesta, por cuán habilidosos somos en hacer llorar a la gente. Medimos el poder, la eficacia del sermón con eso. ¿Qué creemos que realmente persuade a las personas cuando predicamos? Tengamos cuidado porque es muy fácil convertirse en un profesional del púlpito en vez de un predicador poderoso. Y lo vimos hasta hace poco. Un profesional del púlpito que quedó descalificado. Porque era muy bueno con las palabras. Tengamos cuidado. Henry Ward Beecher, él tenía un nombre para este tipo de sermones que buscan desplegar nuestras habilidades expositivas. ¿Saben cómo lo llamaba? Lo llamaba los sermones de Nabucodonosor. Sermones de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque están construidos sobre la fuerza del poder del predicador y existen para la gloria de ¿quién? Del predicador. De su propia majestad. Como lo hizo Nabucodonosor. Miren todo lo que construí. El problema con sermones como estos es que no solo van en contra de la meta de la predicación, que es la gloria de Dios, sino que además, ¿saben lo que producen? Resultados netamente humanos, no espirituales. Humanos. Y esto es lo que promueve el cristocentrismo. Daniel Block, que es un reconocido erudito del Antiguo Testamento, él lo expresa así, él dice, la predicación, escuchen, la predicación cristocéntrica le roba la fuerza espiritual al pasaje. Le roba la fuerza, el poder, la eficacia al pasaje, le despoja el poder. ¿Por qué? Porque impone sobre el texto un significado que no se ajusta a la intención del autor original. No importa, vuelvo a decirlo, no importa cuán noble sea la causa, esta postura es eisegética por naturaleza. Lee entre las líneas lo que quiere leer. Lee algo que no está ahí, como el hisopo. Lee algo que no está ahí y por lo tanto esa postura es culpable de distorsionar el texto. Distorsionar el significado. Lejos de salvar al sermón, como dicen ellos, esta postura debilita al sermón. ¿Por qué? Porque termina edificando el sermón sobre la fuerza de la sabiduría humana. A ver, ¿de qué manera voy a ingeniármelas aquí para conectar este mensaje con Cristo? El sermón se termina basando en el genio creativo del predicador para poder conectar cada texto con Cristo. Y la audiencia, lo que termina pasando a la larga es que la audiencia queda más impactada por el camino que el predicador hizo a Cristo que por el texto mismo. Nunca había visto eso. Es que no está ahí. Hiciste bien en no verlo. Y sigue cerrando los ojos. No está ahí. Para predicar eficazmente no hay que poner a Cristo en el corazón de cada sermón. Todo lo que hay que hacer es predicar la verdad de Dios que el Espíritu inspiró en total dependencia de Él. Eso es todo. Ahí yace el poder. Y el contexto de 1 Corintios 2 deja claro que el poder de la predicación está estrechamente vinculado con la palabra de Dios. En lo que resta de este capítulo, y no tenemos tiempo para verlo, pero en lo que resta de este capítulo, Pablo enfatiza, por ejemplo, que el Espíritu es el que reveló la palabra de Dios, versículos del 6 al 10.
Habla de que el Espíritu inspiró la palabra de Dios, versículo 11. Habla de que el Espíritu ilumina la palabra de Dios, versículos 12 al 16. El punto es este, el punto del apóstol es que el poder del Espíritu se exhibe en la predicación únicamente cuando la palabra de Dios es interpretada correctamente. Ahí está, eso es predicar en el Espíritu. Hablar la verdad de Dios, revelada por el Espíritu, iluminada por el Espíritu e interpretada por el Espíritu. Eso es todo. No hay efectividad cuando nosotros distorsionamos el significado, no lo hay. Y esto aplica tanto para el indocto o el inconstante, como también para el predicador más preparado. Aplica para ambos. Aplica para aquel que dice cualquier barbaridad del pasaje porque no lo entiende en su contexto original, como aquel que entiende mucho del pasaje y que trata de meter algo que no está en el texto. Hermanos, la iglesia sufre cuando nosotros ignoramos el texto en el sermón. Y es posible que nuestra enseñanza no tenga ninguna herejía, pero en el momento que nosotros elevamos nuestra creatividad por encima del mensaje, hacemos que la fe de las personas descanse en nosotros y no en el poder de Dios. Evitemos entonces poner a Cristo en cada texto como que si esto empoderara nuestros sermones. Evitemos eso. La intención de Pablo, cuando él escribió estas palabras, nunca fue hacer una declaración exhaustiva respecto a todo lo que predicó. Él habló de muchas cosas. En su lugar, la función de este pasaje consiste más en manifestar el tipo de ministerio que él tenía y cómo discrepaba con lo de los sofistas en aquella época. El apóstol aquí no está rechazando que haya profundidad en el sermón, ni mucho menos preparación. Tampoco Pablo rehúsa predicar a Cristo, pero lo hace cuando el texto lo demanda, hermanos. Cuando el texto lo justifica. Si el texto no lo exige, no debemos vernos obligados a hacerlo. No hay que saborizar el sermón con Jesús. Salpicar algunas conexiones con la cruz para darle más poder. Es fraudulento predicar de esa manera. Es adulterar el texto. Y es predicar sin poder. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a seguir los pasos del apóstol Pablo, que predicó el mensaje de Dios a la manera de Dios y con la motivación de Dios. Entreguémonos por completo a la fiel proclamación de la palabra de Dios como lo hacía Pablo, en donde entregaba a tiempo y fuera de tiempo todo el consejo de Dios. Oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje y este recordatorio del tipo de predicación que te honra. En donde tu mensaje es el centro y donde la manera está claramente estipulada y donde hay una motivación final, que es que la fe de las personas que nos oyen no descanse en nosotros, sino en tu palabra. Queremos ser ese tipo de maestros. Maestros que cuando hablan la boca, no lo hagan para añadir un seguidor más. No lo hagan para ser el centro de atención, sino que te pido, Dios, que levantes aquí maestros, que cuando hablen, hablen el fiel testimonio de Dios, el consejo de Dios, que prediquen la palabra y nada más que la palabra, que no le editen ni sustrayendo ni añadiéndole, que no apelen al ingenio creativo, para darle más poder, ni más eficacia, sino que descansen. Descansen en el texto que tú nos has dado, porque es cuando tu texto se
predica fielmente que allí hay poder, poder para salvar el alma y santificar el corazón. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.